en su sola potestad y en su gran sabiduría y ciencia, sabía de antemano que los seres creados por Él iban a sufrir de alguna manera iban a sufrir ese sentimiento que se había anidado en Satanás tiempos pasados, y iba a lograr contaminar a muchos aquí en la tierra. Por eso el Señor ya tenía preparado la salvación, la salida, el antídoto para un mundo contaminado por el pecado, para un mundo quebrado por la desobediencia, para un hombre que había perdido los atributos que Dios le había dado, los beneficios que Dios le había dado de la vida eterna, la perdió mediante el pecado. Entonces, al no tener el hombre capacidad de poder retomar lo que Dios le había dado, entonces Dios había preparado al Cristo, a su Hijo, para que en la dispensación de los tiempos, es decir, cuando se llegara el tiempo, cuando llegara el tiempo del Señor, el que Él había puesto en su sola potestad, lo iba a enviar para volver a reconciliar, volver a reunir todas las cosas. Dice el pasaje en el versículo 10, dice, de reunir todas las cosas en Cristo. ¿Por qué reunirlas? Porque se habían separado, se habían dividido, se habían roto la comunión y la comunicación de los seres creados de Dios. Se había rota esa comunión, y entonces envían al Cristo a unir, a reunir. Pero es interesante que vea, a reunir no solo lo que está en la tierra, sino a reunir lo que está en los cielos también. Entonces, por eso necesitamos ver esta noche, o podemos estudiar esta noche, ¿quién era este Cristo que venía a hacer este tremendo trabajo de poder reunir todo lo que se había dividido? Entonces, por eso al ver al Señor como cabeza, que es el tema, la cabeza de la creación, usted va a ver que el Señor fue puesto por cabeza en diferentes etapas. Una de ellas es ser que Él era cabeza o es cabeza de toda la creación, pero eso lo vamos a ir viendo un poco despacio. Antes vamos a ir viendo paso a paso algunos detalles importantes. Colosenses capítulo 1, verso 18, por ejemplo, menciona la escritura que el Señor es cabeza, pero ¿cabeza de quién o de qué? Colosenses 1, 18, por favor. Gloria a Dios. ¿Lo tiene, hermano? 1:18 dice, y Él, hablando del Cristo, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Ya en Colosenses ya se logra ver que además de ser, ya vamos a ver, que además de ser la cabeza de toda la creación, ya se logra ver que el Señor también es cabeza de la iglesia. Pero antes de llegar a ser cabeza de la iglesia, ya era el Señor cabeza de toda la creación. Entonces vamos a ver diferentes etapas de esa jefatura, porque al hablar de cabeza estamos hablando de un liderazgo. De hecho, cuando buscamos el concepto o definimos la palabra cabeza, quiere decir jefe, quiere decir líder. Fíjese, eso quiere decir cabeza, jefe, líder, superior. Oiga esto, superior quiere decir inicio,
y quiere decir capitán. Entonces, nunca los seres creados por Dios han sido independientes. Jamás han sido independientes. Siempre han tenido una cabeza. Siempre han tenido un líder que los guíe. La naturaleza caída del hombre es que afecta el alma del hombre y quiera romper cualquier autoridad que está sobre uno. La naturaleza caída de Adán fue la que se rebeló a la autoridad y se quitó la autoridad que Dios tenía sobre él, sobre Adán, por causa del pecado. Y de ahí, como está escrito en la palabra, por un hombre entró el pecado al mundo. Y por ese pecado todos los hombres fueron contaminados y fueron destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos me entienden eso? Esa es la razón que en la naturaleza humana existe ese sentimiento de no querer ser gobernado por nadie. Aleluya. ¿Sí me estoy dando a entender? Ese sentimiento que nosotros le llamamos, o algunos le pueden llamar independencia o llamarle autodependencia, no es un sentimiento que venga de Dios. No es un sentimiento que venga de Dios. Porque el gobierno de Dios no es, el gobierno de Dios es teocrático. Es decir, el gobierno es Dios siempre reina y gobierna. Ese es el reino de Dios. Nunca Dios no es que no haya permitido, es que no puede el hombre vivir solo o autogobernarse. Siempre necesita un líder. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, oiga esto. Cuando el hombre se quita el gobierno de él y quiere gobernarse a sí mismo, ahí es donde el hombre falla, y esa es la razón de tanta guerra, de tanta violencia, de tanto orgullo, de tanta muerte. ¿Por qué? Porque el hombre quiere autogobernarse. Por eso usted encuentra en el Salmo capítulo, se me escapa Salmo 2 me parece, donde dice rompamos las ligaduras. Vaya conmigo por favor. Salmo capítulo 2. Voy a leer desde el 1 para entrarle bien al contexto. Mire el sentimiento del hombre sin Dios. El sentimiento del hombre sin que Dios gobierne. Mire cuál es el sentimiento o el pensamiento. ¿Lo tiene, hermano? Dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. ¿Contra quién? Contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Mire lo que dice el verso 4. El que mora en los cielos. ¿Cuántos saben quién es el que mora en los cielos? Dice: el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. ¿Se da cuenta? Mire el pensamiento del hombre. No queremos que Dios nos gobierne. No queremos sus ligaduras. No queremos sus leyes. No queremos su gobierno. No queremos su autoridad. Rompamos sus ligaduras. Ese es el pensamiento del hombre. Por eso, mire, aunque lamentablemente, aunque estamos en un país, llamémosle bendecido por ciertos beneficios que tenemos, como por ejemplo la libertad de expresión y la libertad de culto y de religión, sin embargo,
los gobiernos lamentablemente han ido rompiendo las ligaduras con el Cristo, desechando la Biblia y diciendo no la lean la Biblia. No, esto no es bueno. Ahí cada quien lo puede hacer, pero el gobierno no tiene nada que ver con la Biblia. No oren, no lean la escritura. En las escuelas no se lee la Biblia. En los lugares públicos es un delito hacerlo. Eso quiere decir que aunque no es un sentimiento tan público como esto, realmente han ido desligándose y separándose. Los gobiernos de todo el mundo se han ido separando día tras día del Dios de los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el sentimiento. Ahora, no solamente es el sentimiento contra Dios, a veces nosotros mismos tratamos de quitarnos la autoridad que tenemos encima. No nos gusta cuando el jefe nos llama la atención, aleluya. No nos gusta cuando el maestro en las escuelas nos quiere corregir. No nos gusta. ¿Por qué? Porque nos queremos romper la autoridad. No nos gusta cuando en el trabajo el jefe nos llama la atención y dice, mire, estás haciendo mal tu trabajo. No nos gusta. No nos gusta cuando el pastor nos llama la atención. Aleluya. No nos gusta cuando el esposo nos dice, mire, mija, no está actuando bien. No nos gusta. ¿Por qué? Porque queremos romper la autoridad. Esa es la naturaleza caída del hombre. Siempre quiere romper la autoridad que está sobre él. ¿Cuántos me están entendiendo? Ahora bien, por eso usted ve aquí el hombre diciendo, rompamos sus ligaduras. No queremos la autoridad. Por eso en aquella parábola de cuando el Señor les dice a los discípulos, había un terreno, una viña, y la había dado como en arriendo, ¿cómo sería la cosa? Arrendamiento, la había entregado como en arrendamiento, y cada vez que el Señor enviaba a sus siervos para ir a ver cómo iba su viña, o cómo estaba produciendo, dice que golpeaban a los siervos, los golpeaban, porque cada vez que venía, ahí vienen los servidores del dueño, y entonces golpeémoslo, maltratémoslo, y los mandaban golpeados, dice. El Señor mandó una y otra vez a siervos para que fueran a ver su campo, y los habitantes del campo rechazaban a los siervos que habían sido enviados. Un día el Señor dijo, bueno, de plano no quieren tratar con mis siervos, les voy a mandar a mi hijo, dijo el Señor, porque a mi hijo sí lo van a respetar. Y dice la Biblia que el Señor envió a su hijo al campo, y cuando los habitantes del campo vieron venir al hijo, entonces dijeron, mandó a su hijo. Entonces, para que ya no nos moleste, matemos al hijo. Y entonces ya no nos va a molestar ese señor. Dice la Biblia que mataron al hijo. ¿A quién se refiere esa parábola? Al Señor Dios Todopoderoso, que mandó profetas, mandó mensajeros, mandó ministros, mandó líderes que le hablaran al pueblo y los golpeaban y los maltrataban. Un día dijo, no, voy a enviarles al mejor siervo que tengo, a mi propio hijo. Les envió al hijo llamado Jesucristo, y en lugar de recibirlo y respetarlo, lo mataron y lo crucificaron en la cruz del Calvario. Porque la naturaleza humana siempre quiere romper las autoridades. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Entonces eso solo puede cambiar naciendo de nuevo en nuestra vida y entendiendo que las autoridades son puestas por Dios para liderarnos y guiarnos hacia la vida eterna. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Vaya, pero veamos, sigamos viendo un poco más. Vea conmigo un versículo aquí. Hebreos capítulo 5, versículo 9.
Hebreos 5:9 dice, hablando del Cristo también, y habiendo sido perfeccionado, está hablando del Cristo, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que, ¿qué dice, hermano? Para todos los que le obedecen. Eso quiere decir que la salvación no es para cualquiera. La salvación es para los que quieren obedecer, para los que obedecen la palabra del Señor, para los que reciben la palabra y la palabra los cambia y lo transforma. Bien, yo quiero que usted vea, hermano, los tiempos o las etapas de esa cabeza llamada Jesucristo. La primera etapa es la etapa de cabeza de toda la creación. Vea conmigo, por favor, Colosenses 1:16. Es decir, antes de ser cabeza de la iglesia, Jesús era cabeza de toda la creación. Ahora, no dejó de ser cabeza de toda la creación. No, le dieron otro título, un título más del que ya tenía. Vaya. Veamos Colosenses 1:16. ¿Lo tiene, hermano? Dice la escritura: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, note por favor, antes de que Cristo fuera cabeza de la iglesia, que otros se han puesto ese título, ¿verdad? Aleluya. Que no pueden ni con ellos mismos ya, aleluya. Ya no. Y se ponen un título demasiado alto, único y exclusivo del Dios de los cielos, del Cristo. Pero antes de que Cristo le fueran dado ese título, él ya era cabeza de toda la creación. No, Cristo no es solo cabeza de esta tierra. Cristo es cabeza de todas las creaciones que pueden existir en el universo eterno, en el universo, hermano, infinito. Dios es, el Cristo, perdón, es cabeza de toda la creación. ¿Cuántos me están entendiendo? Note por favor que dice de todo principado, de toda potestad en los cielos. ¿Y a dónde dice, hermano? Y en la tierra. Por eso, vea esto por favor. Cuando el Señor creó, o cuando el Señor empezó a crear en el universo, Él empezó a crear para Cristo, para que Cristo fuera la autoridad suprema de todo lo que se había creado. Ahora bien, Dios puso en diferentes lugares creados, puso cabezas también. Por ejemplo, Adán era una cabeza. ¿Cuántos entienden eso? Cuando Dios creó la tierra, sobre esta tierra puso una cabeza, y esa cabeza se llamaba Adán. Pero esta cabeza estaba sujeto a la cabeza que es Cristo. ¿Cuántos entienden eso? Por eso, cuando en Job capítulo 38, el Señor le habla a Job y le dice: Job, ¿dónde estabas tú cuando yo estaba creando la tierra? ¿Dónde estabas tú cuando yo estaba poniendo los cimientos y los fundamentos? ¿Dónde estabas tú cuando los hijos de Dios, dice, los hijos de Dios, las estrellas del alba, se gozaban en el cielo? Entonces, en las diferentes creaciones que Dios ha hecho, Dios puso cabezas. Pero la máxima cabeza de toda la creación se llama ¿qué?
Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Vale, veamos un poquito más. Veamos un poquito más. Si usted ve en el versículo 16, por favor, dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles. ¿Y qué dice, hermano? Eso quiere decir que hay cosas creadas que no se pueden ver. No sé si me estoy dando a entender, hermano. Pero note por favor que dice el versículo 16: las cosas fueron creadas, todas las cosas que fueron creadas, las que hay en los cielos y las que hay, ¿dónde? Visibles. Entonces hay cosas visibles y hay cosas invisibles. Y todas fueron creadas por Dios. Y note lo que dice más adelante: sean tronos, sean dominios, sean principados y sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Entonces, como que Dios creó todas las cosas y le digo: mira, todo esto que estoy creando es para ti. Para que tú lo disfrutes, para que tú lo sojuzgues, para que tú lo gobiernes. Para ti fueron creadas todas las cosas, para el Cristo. Todo lo que fue creado en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, tronos, principados, potestades, todo fue creado por Él y para Él. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Entonces, mire hermano, mire a quién tenemos por Dios. Ahora, en Colosenses capítulo 2, versículo 10, volvemos a leer en este pasaje: y vosotros, dice, estoy en Colosenses 2:10, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de ¿qué, hermano? De todo principado y de toda. ¿De cuáles está hablando? No está hablando de los de aquí, está hablando de todos. Entonces, primera etapa del Cristo. Cristo es la cabeza de toda la creación, lo que usted ve y lo que no puede ver. Aún lo que los grandes estudiosos con grandes telescopios están logrando alcanzar a ver, millones y millones y millones y millones de años luz, que solo lo ven, hermano, por telescopio y por alguna fotografía que toman. ¿Qué habrá ahí? No, por favor, no me vaya a malinterpretar. No, yo no estoy diciendo que hay ovnis y extraterrestres y toda esa cosa. Yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de las creaciones de Dios. Amén, hermano. Que hay otras creaciones, bueno, eso es lo que la Biblia menciona en los cielos. ¿Qué hay ahí? No lo sabemos. Pero que hay, porque hay visibles y hay invisibles. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, primera etapa o primera faceta del Cristo: Él es la cabeza de toda la creación. Pero veamos otro detalle. Vaya a 1 Corintios capítulo 11, verso 3. Después que ya era la cabeza de la creación, resulta que una de las cabezas, llamado Adán, falló y pecó. Entonces Él vino a sustituir a Adán, y entonces se convirtió en la cabeza de la humanidad. ¿Cuántos me están entendiendo? Se convirtió en la cabeza, la cabeza de la creación se convirtió en la cabeza de la humanidad, porque Adán falló. Y si a Adán lo dejan como cabeza, entonces a usted y a mí nos llevó el río, hermano. Porque todo lo que gobernaba a Adán se lo pasaron al gobierno de Satanás. Porque Adán perdió el gobierno. Perdió la posición de cabeza de la humanidad.
y se la vendió al diablo. Que el Señor lo reprenda. Entonces tuvo que venir el Cristo, que es la cabeza de la creación, para venir a ser también la cabeza del hombre. Amén. Veamos. Primera de Corintios capítulo 11, versículo 3. Por eso dice la Escritura. Léalo ahí conmigo, hermano. Ahí está. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de ¿quién? Y el varón es la cabeza de ¿quién? Y Dios es la cabeza de Cristo. Entonces, mire el orden. Dios es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza del hombre. Y el hombre es la cabeza de la mujer. Le guste o no le guste. Dele un aplauso al Señor si se anima. Y si no le gusta es porque la naturaleza humana está actuando, está viva. Y por eso se quiere quitar uno la autoridad. Dice, no, pero es que, ¿y cómo es eso, hermano? Y la liberación femenina, pues sí. ¿Y cómo es eso si todos tenemos los mismos derechos? El hombre y la mujer parejo tenemos los mismos. Y empieza, hermano, un alegato. Y empieza un argumento. Y empieza una sube y baja. Y es que no puede ser. Y es que yo me voy a ir a quejar a los derechos humanos. Y voy a ir a pelear allá a la OEA. Y voy a ir a preguntarle al Señor. Porque como es que eso que no tenemos. ¿Sabe qué es lo que está actuando? La naturaleza caída es la que está operando. Eso es lo que está operando. Porque Dios dejó un orden bien establecido. No hay donde perderse. No hay donde perderse. Dios es la cabeza de Cristo. Cristo es la cabeza del varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Ahora aquí hay un detalle bien interesante. Porque a la mujer le pusieron cabeza visible para que le sea más fácil sujetarse. Pero al hombre le pusieron cabeza invisible, que solo se puede sujetar uno si es espiritual. Porque si es carnal, aleluya, ¿qué se va a andar sujetando a Cristo? Porque dice, Cristo es la cabeza. ¿Sí? Así dice, hermano. Cristo es la cabeza del varón, pero el varón no puede ver al Cristo. Entonces, mire, puedo hacer esta pregunta. ¿Qué es más fácil? ¿Sujetarse al que ve o al que no se ve? ¿Qué es más fácil? Por eso le pusieron cabeza visible. Para que le fuera más fácil a la mujer sujetarse. Porque al invisible cuesta sujetarse. Porque normalmente por naturaleza el hombre se aprende a sujetarse del que puede ver. Por eso usted cuando va arriado en la autopista, aleluya. Arriado, ¿sí sabe qué es arriado? No me diga que no sabe qué es eso. Un día le preguntamos a un hermano, el apóstol le preguntó a un hermano, ¿y en cuánto cree que yo llego de aquí a San Miguel? Le dijo, de San Salvador a San Miguel, que es otra ciudad. Según le arreye, le dijo. Lo dejó igual, ¿verdad? Pero a veces va uno arriado, hermano, en la autopista. Pero solo ve un carro blanco allá.
o blanco con negro. Solo ve, allá lejos ve el carro. E inmediatamente, hermano, el pie sale del acelerador y se va al freno. ¿Cierto? ¿Qué hace? ¿Qué es lo que hace que uno haga ese cambio inmediatamente? En cuestión de segundos hace ese cambio. Porque vio la autoridad. Porque es más fácil sujetarse a una autoridad visible. Es fácil. Cuando solo lo ve y sabe que es la autoridad, inmediatamente el hombre dice, me van a poner un ticket, me van a llevar, me van a ir. Piensa 1.000.000 de cosas en un momento. En los trabajos, si no está el jefe, hermano, aleluya. Entonces, platican, descansan más de la cuenta, se toman más tiempo para el lunch, se aprovechan, se van más temprano del trabajo. Y ya es hora, le dicen, no hombre, falta media hora, no, ya es hora, anda, dale. Aguarda ya, no, pero te falta, no, dale. ¿Qué sos el jefe vos? Pues le dice. Ya molesto, ya empiezan a haber roces entre compañeros. ¿Por qué? Porque no está el jefe. Pero cuando está el jefe, trabajando, todos trabajando. Porque es más fácil sujetarse a una autoridad visible. Por eso le dejaron autoridad visible a la esposa. Por alguna razón de esa. Pero al hombre no. El hombre se tiene que sujetar a una invisible. Pero dice, hermano, pero así está fácil porque como no está. Sí, pero de todos modos le van a pedir cuenta a uno. Al varón le van a pedir cuenta si se sujetó al Cristo o no. Por eso usted ve que en la Biblia no se menciona que Dios le haya reclamado a Eva por el pecado cometido. Dice la Biblia, por un hombre entró el pecado. Pero ¿quién fue el que pecó primero? Pecó Eva. Y entonces, ¿por qué no dice la Escritura, por una mujer entró el pecado al mundo? ¿Por qué no dice eso? Porque Adán es el responsable por ser la cabeza. Al que le van a reclamar es a la cabeza. No le van a reclamar al cuerpo, le van a reclamar a la cabeza. Entonces, más responsable es la cabeza y va a tener que dar cuentas. Pero sigamos viendo otro detalle aquí. Romanos capítulo 5. Voy a ir rápido para que me alcance un poco el tiempo. Romanos 5:15. Estamos viendo la otra etapa de Cristo como cabeza. Cristo, la cabeza de la creación. Cristo, la cabeza del hombre. Romanos 5:15. ¿Lo tiene, hermano? Dice la Escritura. Pero el don no fue como la transgresión. Porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, está hablando de Adán. Note, porque si la transgresión de aquel uno, ese es Adán, murieron los muchos, abundaron muchos más, para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre. ¿Quién? Jesucristo. En otras palabras, por Adán el hombre nos trasladaron la muerte. Por el Cristo hecho hombre nos trasladaron la vida eterna. Pero porque Él tuvo que venir a sustituir la cabeza. Porque la cabeza
de esta tierra o de esta humanidad falló. Entonces tuvieron que enviar a un sustituto. Corintios dice el postrer Adán, es decir, el segundo Adán, porque el primero falló. Entonces, vaya, primera etapa, Cristo es la cabeza de la creación. Segunda etapa, Cristo es la cabeza del hombre o de la humanidad. Y vamos al tercero, a la tercera etapa. Efesios capítulo 1, verso 22 y verso 23. Vamos a la tercera fase o etapa de Cristo como cabeza. Efesios capítulo 1. Amén, hermano. Dice el verso, voy a leer desde el verso 19. ¿Y cuál la supereminente grandeza de su poder para nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza? La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y oiga, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia, a la cual es su cuerpo. Vale, dejémoslo hasta ahí. Cristo, cuando resucitó de entre los muertos, llevó a cabo una de las victorias, diríamos quizás la más grande victoria que el Cristo vino a hacer por la humanidad. Pero al resucitar, entre los títulos o entre el honor que se le dio, es que se le dio ya no solo como cabeza del hombre, sino como cabeza de un cuerpo místico, es decir, de un cuerpo espiritual. Cuando hablo de místico me refiero a un cuerpo espiritual, un cuerpo que no existía hasta ese momento, no existía, un cuerpo que nació juntamente con él cuando resucitó, un cuerpo que nació después de su resurrección. Y dice, y él lo puso como cabeza, lo dio como cabeza a la iglesia, que es su cuerpo. Fíjese, la iglesia antes de Cristo no existía. Existía el pueblo, un pueblo escogido por Dios, redimido de alguna manera por la figura de matar un cordero y tener fe de que ese cordero llevaba sus pecados. Pero cuando Cristo vino, Él sustituyó todas las figuras y se convirtió en la verdad viviente, hecho rema, hecho vida. Y entonces cuando resucita el Señor, también nace un nuevo pueblo, un nuevo organismo que no existía. Ese organismo se llama iglesia. Y esa iglesia nació con Él porque todos los que creen en Jesucristo nacen de nuevo y se hacen parte de ese cuerpo espiritual. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Pero ese cuerpo no existía, esa iglesia no existía. Por eso en Filipenses dice, y le fue dado un nombre que es, ¿como qué, hermano? Dice, sobre todo nombre, dice. ¿Qué nombre es ese? ¿Qué nombre es ese? Porque no es Jesús. Porque ese nombre ya lo tenía. ¿Qué nombre le dieron?
Aleluya. Por favor, note bien esto, por favor. Y dice, Filipenses dice, por lo cual el Señor lo exaltó hasta lo sumo, ¿sí? Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuál es ese nombre? Aleluya. Porque no es Jesús, porque ese ya lo tenía. Cuando resucitó le dieron otro nombre. Véanlo en Filipenses, porque yo ya se me quedó viendo usted. ¿Qué? ¿Cómo? ¿De qué está hablando, hermano? Filipenses capítulo 2. Versículo 9. Leo desde el verso 8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Aquí hay un detalle interesante, porque dice, en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, pero en el verso 9 dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Es el mismo nombre? Es un título de autoridad, es una posición que lo respalda. No es literalmente el nombre de Jesús. O sea, Jesús ya le habían sido dado desde antes de que naciera, y su nombre se llamará, ¿qué le dijeron a María? Emmanuel, Dios con nosotros. Pero más adelante dice que le ponen Jesús como parte de su, que quiere decir, Jesús quiere decir, Él salvará a su pueblo de su pecado, en una versión larga. Pero este nombre que dice la escritura del verso 9, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, va relacionado no con la palabra Jesús, sino con el título de autoridad que le fue entregado. El título que respalda ese nombre de Jesús. El título que hace que los principados y potestades, que lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, cuando oigan ese nombre, saben que tiene una autoridad dada por Dios que nadie puede resistir y que tiene que arrodillarse. Entonces lo elevan ahí cuando resucita, lo elevan a un grado de autoridad como cabeza, a convertirse en cabeza de la iglesia mística, es decir, de la iglesia espiritual que va a vivir en la eternidad, en los cielos, con Cristo y con Dios el Padre. ¿Cuántos me están entendiendo? Vaya, ahora, ¿por qué es importante esta parte? Porque resulta que a la cabeza ya se la llevaron. Porque Cristo ya se fue, pero se quedó su cuerpo aquí. Entonces, si la cabeza está allá, ¿para dónde va el cuerpo? Aleluya. Pues yo espero que usted sea del cuerpo, ¿verdad? Si usted es del cuerpo, ahora, si usted es del cuerpo, va a estar donde está la cabeza, que es Jesucristo. Pero aquí viene un detalle, quizás para terminar, un detalle de reflexión. Porque el cuerpo que va a estar allá es el cuerpo que está sujeto a la cabeza. Porque no se trata solo de, sí, yo soy de Cristo porque yo ya nací de nuevo, pero está sujeto a la cabeza.
¿Usted se sujeta al Cristo? ¿Usted y yo nos sujetamos al Cristo en obediencia, en amor? Y por último, al final podría decir, las hermanas aquí podrían tener una salida, pero de esas así, ¿cómo podríamos decir? Una salida buenísima. Pues yo me sujeto a mi esposo, hermano, y con eso basta. Pero resulta que en este nuevo cuerpo llamado la iglesia ya no hay ni varón ni hembra. Ya no hay ni judío ni griego. Ya no hay ni esclavo ni libre. Entonces ya no solo basta con la sujeción al varón, porque tiene uno que haber aprendido a sujetarse al de arriba. Porque ya no somos terrenales. Por eso es que Cristo pasó de ser cabeza de la humanidad a ser cabeza de la iglesia. Y como cabeza de la iglesia no es ni varón ni hembra. Es un nuevo ser espiritual. Pero la esposa que aprendió a obedecer al visible, seguramente va a aprender a obedecer al invisible. Y a nosotros los varones nos llevó la trampa, porque hay que aprender a obedecer al que no vemos. Por eso Pablo insiste en que dejemos de ser creyentes carnales y nos convirtamos en creyentes espirituales. Porque el espiritual se sujeta al espiritual, pero el carnal no hay manera que haga caso, hermano. Aleluya. Yo termino. Vamos a buscar un texto de conclusión. Terminamos aquí. Y luego revisamos cuán sujetos estamos nosotros a la cabeza, que es Cristo. Vamos a un texto aquí. Primera de Pedro capítulo 2 versos 7 al 8. Mire este versículo, hermano. Primera de Pedro 2, 7 y 8. Dice: para vosotros pues los que creéis. ¿Cuántos creen aquí? Levanten la mano los que creen. ¿Usted cree, hermano? Vaya, mire pues. Para vosotros pues los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo, ¿qué dice, hermano? A lo cual fueron también destinados. Entonces, esa cabeza llamada Cristo, que es la cabeza de la iglesia, es el fundamento, o llamemos el depósito seguro para los que han creído. Pero para los que desobedecen, se convierte en piedra de tropiezo, en piedra que hace caer, en piedra que como la piedra aquella que Daniel vio en el libro, valga la redundancia, en el libro de Daniel, aquella roca que fue cortada del monte y que Nabucodonosor había hecho una estatua gigantesca. Y esa estatua representa a todas las naciones de la tierra. Dice la Biblia que la estatua tenía la cabeza, era de oro.
¿verdad? El pecho era de plata. Sus muslos eran de bronce. Sus rodillas me parece que eran de hierro. Y sus pies eran de barro mezclado con hierro. Pero el barro y el hierro no se mezclan. Entonces las naciones, esa estatua representa al orgullo humano en contra del Cristo. Y dice la Biblia que, y yo vi, dice Daniel, y yo vi que una mano cortó de una montaña, de un monte, cortó una parte y se convirtió en una roca que empezó a rodar y a rodar y a rodar. Y dice que esa roca vino y le pegó en los pies a la estatua. Y se la pasó llevando, la desmenuzó toda, se partió toda la estatua. Así va a ser Dios en el final de los tiempos. Esa roca que fue cortada se llama Jesucristo. Esa misma roca que salva es la misma roca que va a despedazar el orgullo humano por cuanto no quisieron obedecer al Señor. Entonces, ese Cristo es el que sostiene nuestras vidas. Oiga esto que le voy a decir. ¿Ese Cristo es el que sostiene nuestras vidas por la eternidad? ¿O es el que va a desmenuzar la vida del desobediente que no quiso sujetarse al Cristo, que es la cabeza de la creación, del hombre y de toda la iglesia? Porque en Él decidió Dios reunir todas las cosas que están en los cielos y que están en la tierra. Entonces Cristo se convirtió en la unidad que va a reunir todas las cosas al final de los tiempos. Póngase de pie un momento conmigo. La pregunta